Continuamos en Informa TVX, hoy es martes 12 de mayo del 2015 y tenemos una invitada de lujo en este set de entrevista. Marta Harnecker, una destacada intelectual y referente del marxismo latinoamericano, se encuentra con nosotros. Estaremos hablando de su más reciente investigación, lo hemos dicho antes de ir al corte, planificando desde abajo una propuesta de planificación participativa descentralizada. Y es que el autor está proponiendo ceder más poder a la gente en la planificación y ejecución de aquellos proyectos comunitarios que permiten el desarrollo a nivel local, generando con ello estímulos a la sociedad en la toma de decisiones y la ejecución transparente de las obras públicas. De esto estaremos hablando en los próximos minutos con mi invitada. Antes quiero invitarlos a que conozcamos un poco más del perfil de Marta Harnecker. Veamos. Marta Harnecker es una psicóloga chilena que ha tenido un rol catalizador de diferentes movimientos sociales de América Latina a través del acompañamiento y formación teórica. Harnecker inició su actividad política dentro de la organización Acción Católica Universitaria, donde era dirigente. En 1960 visitó Cuba, cuando la nación comenzaba su revolución. Años después, Harnecker se convertiría en asesora de aquel proceso. Tras la visita a Cuba, Harnecker quería divulgar la experiencia del país caribeño, pero la alta jerarquía católica no se lo permitió, evento que generó el alejamiento de Harnecker con el catolicismo. En 1962, Harnecker viajó a Francia tras haber ganado una beca del filósofo marxista Louis Althusser. Durante su estadía en Francia, estudia a Marx y produce conceptos básicos del Capital, un esfuerzo para hacer más accesible la obra de Marx. Desde Francia, incluso, escribe artículos relacionados bajo el seudónimo de Teutona dos Santos. En 1968, regresa a Chile para trabajar con el Partido Socialista de ese país, con quienes no comparte la orientación totalmente teoricista, y decide enfocar sus esfuerzos a la formación política de los obreros y campesinos. A lo largo de su trayectoria, ha sido directora del Centro de Investigaciones Memoria Popular Latinoamericana de La Habana y del Centro Internacional Miranda en Caracas. También fue asesora de la Revolución Cubana y del gobierno bolivariano de Venezuela entre los años del 2002 al 2006. Recientemente ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014. Ella es nuestra invitada de lujo en Informa TVX, Marta Harnecker. Bienvenida a El Salvador, bienvenida a TVX. Gracias por invitarme. Quiero corregirte alguna información allí. Yo nunca he sido asesora del gobierno cubano. Eso está mal. Está mal, bueno, sí. esa información que nos llegaba. Yo fui la esposa del comandante Manuel Piñeiro, eso sí, pero nunca asesora del Bien, gobierno. Salva, entonces esa corrección, nosotros entonces la otra es que corrección. no llegué a Francia. No llegó a Francia. No, llegué a Francia, pero no por una beca de Althusser, sino que porque la embajada de Francia hacía un concurso y gané una beca y ahí estudié con Althusser. Muy bien. Haremos esas correcciones pertinentes en esa repetición, Marta. Ahora quiero concentrarnos de alguna manera en este aporte que usted está viniendo a dejar a El Salvador con esta reciente investigación. Sí. Lo hemos dicho, hablar de planificación descentralizada. Surge una duda porque se propone darle mayor participación a las personas en el marco de una democracia liberal que tiene un fuerte respaldo a las instituciones representativas, es decir, gobiernos que son que se toman decisiones de manera bastante jerárquica. Usted está proponiendo descentralizarlo y darle poder a la gente. ¿Es posible hacerlo eso en el marco de una democracia liberal con instituciones representativas fuertes? Mira, yo lo que planteo es que aún no existiendo una legislación que favorezca la descentralización como fue el caso del estudio que yo hago en este libro sobre Kerala, en India, donde desde el Estado se crea todo un proceso legal, digamos, de descentralización. Los municipios que yo estoy apostando aquí, que alcaldes asuman la idea de la descentralización, es una cuestión de voluntad política, por ejemplo, que los recursos de la alcaldía se distribuyan en territorios que hay que definir para que más abajo se tomen las decisiones, porque yo estoy convencida, y eso se ha comprobado, digamos, que mientras más pequeña es la comunidad, mayor participación, especialmente la gente sencilla, la gente del pueblo, hay, ¿no? Y como yo creo que la sociedad que queremos construir le llamamos sociedad socialista del siglo XXI para diferenciarla del socialismo del siglo XX, que era construido desde el Estado, que era la planificación estatal, burocrática muchas veces, ¿no?, que resolvía problemas, no podemos negar que resolvía muchos problemas sociales de la gente, pero la gente no se sentía
construyendo la nueva sociedad. Ahora, Nosotros apostamos a una sociedad que se construya por la gente, por supuesto que con la colaboración del gobierno, ¿no? Del Estado. Ahora, pero ¿es posible hacerlo? Y tal como se lo planteaba, cuando las leyes, el marco legal, la constitución de nuestros países con democracias liberales, lo único que establecen son marcos muy limitados de participación ciudadana. Incluso hay países como El Salvador, donde espacios como revocatoria de mandato y referéndum, por ejemplo, que son instancias de mayor poder popular, no están contempladas. A pesar de eso, se puede, y se demostró en Venezuela. Nosotros tenemos un documental y un libro sobre lo que hizo un alcalde que convocó a una constituyente municipal. No solo hay constituyentes nacionales, las reglas del juego institucional a nivel del municipio se pueden conformar, y aunque no se conformen, si hay una voluntad política de dividir, por ejemplo, hay un consenso en ese municipio, por supuesto que tú tienes que tener una correlación de fuerza que te lo permita, ¿no es cierto? Pero tú puedes decidir de que los recursos se distribuyan. En este caso fue a 17 parroquias o subdivisiones del territorio, se distribuyeron y se hizo a la gente participar en la toma de decisiones de qué hacer con esos recursos, ¿no? Entonces, yo sí creo que se pueden hacer cosas dentro de los límites de la democracia liberal, con muchos problemas. Hay que hacer una transformación cultural, eso es muy importante, ¿no? Al final no es transformar la democracia liberal imperante, sino más bien adecuarse con espacios de participación dentro de esas leyes. Eso es lo que propone usted. En última instancia hay que transformar la democracia liberal burguesa. Hay que transformar esta elección de un representante que simplemente va a la comunidad para ser electo y después se olvida de la comunidad. Hay que transformarlo en un sistema en que la representación sea realmente representativa. La delegación, la vocería llaman en Venezuela, porque el vocero, el nombre me gusta porque si tú no eres la voz de la comunidad, dejas de tener sentido. Correcto. ¿No? Muy bien. Hay un tema, y es que con este análisis que usted nos brinda, Marta, entra más bien la pregunta: ¿a qué está motivada el diseño de las instituciones en nuestros países? Porque usted, en una parte del prólogo de este libro, de esta investigación, quizás no lo dice con esas mismas palabras, pero habla que es importante aspirar a un proceso que responda a las verdaderas necesidades de la gente y no a las creadas por el sistema capitalista. Las instituciones... Las necesidades, claro, porque el capitalismo te crea nuevas y nuevas necesidades para vender más productos. ¿Qué necesidad tienes tú de cambiar el celular cada año, por ejemplo? El capitalismo, el neoliberalismo te impulsa a hacer eso. Y aún me decían que los sectores más pobres aquí gastan $500 en comprarse un celular de última generación, digamos, ¿no? Entonces, nuestra sociedad lo que quiere es que la riqueza social se distribuya y que responda a necesidades verdaderas de la gente, no artificiales, no creadas por el capitalismo. Muy bien. Y para eso son importantes las instituciones, entonces, para poder generar esta... Por supuesto, las instituciones son importantes, no negamos. Nosotros decimos de que hay que hacer una simbiosis entre los gobiernos que realmente quieren que el pueblo construya junto a ellos la sociedad, y la gente en sus espacios. Hay que buscar el espacio ideal de participación y el espacio ideal de autogobierno. Esto es lo que yo desarrollo en este libro, ¿no? Usted ha destacado 3 experiencias, una en Venezuela, otra en Brasil, específicamente en Porto Alegre, con una iniciativa de presupuestos participativos impulsada por el Partido de los Trabajadores, y otro en el estado de Kerala, en la India. En los 3 casos hay una incidencia en la toma de decisión de gobiernos de corte de izquierda, y la pregunta ¿es exclusiva de la izquierda el impulso de espacios participativos? Marta. Mira, no es exclusivo de la izquierda. Ahora, yo te diría que lo central de nuestra propuesta es ese. Yo he conocido gobiernos de derecha que han propiciado la participación. Lo importante es tener claro de que la organización popular es fundamental, y que si no queremos construir un socialismo desde arriba, ¿no? Si queremos realmente, porque para mí la sociedad que queremos construir va al pleno desarrollo de la persona humana, y la persona humana se desarrolla fundamentalmente actuando. Así es como se aprende fundamentalmente. No es tú has conocido seguramente a Paulo Freire, ¿no es cierto? No se trata de memorizar conocimiento. La gente aprende muchísimo a través de la propia práctica. Y tenemos que darle la oportunidad de aprender, de crecer y madurar. Y por eso es que te encontramos líderes sociales que a veces son mucho más capaces humanamente que sectores que han recibido educación universitaria y que lo que hacen es repetir textos, ¿no? Muy bien. Usted es una referente del marxismo a nivel latinoamericano. Se ha hablado que en la América del Sur actualmente se impulsa un socialismo. Usted ha hablado, es importante construir el socialismo desde abajo, desde la base.
bajo su análisis y crítica, ¿se está construyendo ese tipo de socialismo hoy por hoy en América Latina, Marta? Yo creo que se ha empezado a construir. Yo creo que el presidente Chávez fue el primero que le puso el nombre a ese socialismo para diferenciarlo del soviético, pero que ese nombre, que era socialismo del siglo XXI, para él mismo decía, socialismo cristiano, indígena, en Bolivia se habla comunitario, se habla del buen vivir, en Ecuador se habla de la sociedad, de la vida en plenitud. A mí me gusta mucho esa idea porque una de las cosas que yo no divulgué y muchos marxistas no divulgamos en nuestra época es que la sociedad que queríamos construir implicaba un pleno desarrollo de la persona humana. Nosotros hablábamos de planificación central, hablábamos de resolver las necesidades de la gente sociales, fundamental educación, salud, ¿no? Pero no insistíamos en esta característica de desarrollo humano diferente de una persona a otra. El colectivismo no es marxismo. Estas cosas, estas ideas están en Marx, lo que pasa es que no las rescatamos en ese momento, ¿no? Hoy día la estamos rescatando, estamos viendo aquellos pasajes de Marx que insistían en esto, ¿no? Y esa persona, entonces, donde hay que respetar las diferencias. Y Marx decía que la sociedad del futuro respondería a necesidades diferentes de cada persona. En dado caso, esto es una crítica que usted podría estar realizando también al origen mismo de la concepción soviética del marxismo, esa lectura que se hacía de una manera más centralizada. Una lectura manualesca, una lectura de, digamos, de dogma, ¿no? Muy bien. Cuando para mí el marxismo, bueno, todos los que conocen mi obra, es justamente la ciencia de la historia, una ciencia que si se estanca, deja de serlo, que tiene que ir asumiendo las nuevas realidades, los nuevos conocimientos e ir respondiendo con nuevas respuestas a las nuevas preguntas, porque a veces nos hemos quedado estancados y tenemos las mismas respuestas para preguntas totalmente distintas, ¿no? Excelente. Marta, yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Al regresar, me interesa que ya entremos en detalle cómo pasamos para darle poder a la gente, porque se propone que sean ellos quienes gestionen el desarrollo, la riqueza de sus naciones, de sus países, pero ¿están en la capacidad de hacerlos? ¿Y quién debería ayudarlos a capacitar? Quiero que hablemos de eso al volver de la pausa. Nosotros hacemos el primer corte de esta entrevista. Continuamos conversando con Marta Harnecker, esta intelectual chilena que está en nuestro país de visita, dejando un importante aporte. Ya regresamos. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Marta Harnecker se encuentra con nosotros. Esta referente del marxismo latinoamericano está dándonos pistas para poder entender la planificación participativa descentralizada. Ha dicho, no solo es importante una ley, es importante que la gente se empodere de la toma de decisiones y que a partir de eso se comience a transformar. Y que los dirigentes, o sea, los cuadros que están en el gobierno tengan voluntad política para realmente hacer que la gente sea la constructora. Porque si tú quieres ser muchas veces somos suplantadores de la iniciativa de la gente. Lo que hay es que propiciar la iniciativa de la gente. Ahora, pero propiciar la participación de la gente le implica a un gobierno ceder poder. Y Por no supuesto, todos quieren ese es ceder uno de poder. los grandes problemas. Hay que ¿Cómo se ceder resuelve poder. eso? ¿Cómo se resuelve eso? No, eso se resuelve con voluntad política. No se resuelve con leyes. Tú puedes hacer leyes y seguir en Venezuela. Y en Ecuador hay muchas leyes que no se cumplen respecto a la descentralización, respecto al empoderamiento de la gente, ¿no? Entonces, es importante, ¿para qué las leyes? Para que el pueblo se defienda de aquellos que quieren acumular poder o acaparar poder y concentrar poder. Pero tú no puedes con una ley obligar a un alcalde, por ejemplo, a actuar. Puedes ayudar al pueblo a defenderse si ese alcalde no quiere darles participación, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, tú me preguntabas otra cosa, parece, además. No, quiero hablar un poco del contexto internacional en los próximos minutos. Antes quiero que pueda cerrar con esta idea. Usted dice, la voluntad política es importante, se tiene que ceder poder desde el gobierno central, y alguien se pregunta, ¿cómo no al ceder este poder de manera descentralizada, al hacerlo en el poder del territorio, de alguna manera los gobiernos centrales no dejan de tener incidencia en esa toma de decisión? O sea, usted le da poder a la gente, pero ¿qué garantiza que yo, al asesorarte en la gestión de proyectos, no estoy también teniendo incidencia sobre lo que tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo? Bueno, ahí entra todo el tema de la educación, ¿no? O sea, primero, la voluntad política de realmente ser facilitador de procesos y no suplantador, te decía yo. Segundo, que tú tienes que poner todo tu empeño en darle instrumentos de formación, de conocimiento, de lo que son los proyectos, de lo que son las prioridades, ¿Eso quién lo del hace? contexto nacional,
la información respecto a los recursos con que se cuenta, porque yo digo, muchas veces se crean expectativas, ¿no es cierto? La gente cree que con un gobierno popular viene la varita mágica que todo lo resuelve. Y entonces es muy importante decirle a la gente, mira, estamos en tales condiciones, tenemos tales recursos, por lo tanto, no piensen que nosotros vamos a resolver todas las necesidades acumuladas. Y por eso es que es importantísimo que esos pocos recursos, quien decida cómo hacerlos, cómo emplearlos, en qué emplearlos, sea la propia gente. Y entonces ahí hay procesos. En el caso de Kerala, donde se hizo desde el Estado una descentralización, yo les explicaba que en 38 millones de habitantes, en 6 meses se formaron 100.000, se prepararon en talleres para explicar lo que era un proyecto, lo que era la situación del país, etcétera, etcétera. Quiero dejar algo claro. ¿Quién ayuda a capacitar a estas personas? ¿Lo hace el gobierno? ¿Lo hace la sociedad civil? No, lo hace el gobierno, más una experiencia muy interesante que había en Kerala de unos intelectuales que se habían dedicado a hacer como educación popular, ¿no? Entonces se reforzó la intención del Estado con estas personas que ayudaron a la capacitación. Pero entonces se hacían talleres, como te digo, donde se juntaba gente de las comunidades con gente del aparato estatal, con gente electa y con un gran voluntariado. Allá se hizo una convocatoria a los jubilados y jubiladas y hubo una gran receptividad. Entonces, como las comunidades tienen muchos proyectos y no saben cómo elaborarlo, no se trata que se los elabore el voluntario o el técnico, se trata de con ellos hacer un equipo e ir construyendo el proyecto. Y así la gente va en estos procesos. Es una compañera en Porto Alegre, decía, para mí ha sido una universidad este proceso. No fue a la universidad, no se le hizo ningún curso formal, pero en este proceso de ir construyendo las prioridades, de ir discutiendo qué se puede y qué no se puede hacer, la información que se recibe, se va entonces formando la gente. Quiero que nos deje algo claro de cara a la audiencia, porque se ha escuchado por parte del gobierno, las autoridades dicen, nosotros estamos generando un plan participativo como nunca antes a nivel central. Vemos espacios de diálogo, de intercambio de ideas, de los proyectos a nivel central, pero ¿qué hace falta para trascender los espacios de diálogo y que sea la gente la que finalmente dice, de acuerdo, apoyo esa idea, pero yo la ejecuto, yo le doy seguimiento y yo verifico que esté en el cumplimiento de los plazos y parámetros establecidos? ¿Qué hace falta para eso? Bueno, para mí este es el instrumento, o sea, porque no basta querer la participación. La participación no es solo ir a plantear demanda, no es solo votar, no es solo movilizarse y hacer campañas de alfabetización, etc. No solo votar, es fundamentalmente tomar decisiones y hacer que las decisiones se cumplan, porque no sacas nada con tomar decisiones en una comunidad y que después el burócrata las empapele o las engavete, ¿no? Entonces, pero para eso tú tienes que crear espacios de participación y a veces los espacios son muy grandes, los que existen. Entonces, eso es uno de los aportes más grandes de Chávez, el pequeño espacio que ustedes, bueno, en algunos casos han hecho experiencias muy interesantes, justamente apostando a esos pequeños espacios donde la gente se conocen entre ellos, donde llegan fácilmente a reunirse, ¿no es cierto? Donde la gente sencilla no se atemoriza de hablar. Bueno, esos son espacios importantes para empezar a tomar decisiones, que es lo importante. Ahora, eso no significa que tú te limites al pequeño espacio, porque hay una izquierda que no entiende y piensa que solo la democracia directa, que se llama en esos pequeños espacios, es lo que vale. Tienes que tener un sistema de representación. Pero ¿qué es lo que yo te decía? Una vocería, es el delegado que rinde cuenta constantemente a su elector y que puede ser revocado. Tú dices, no hay leyes todavía. Bueno, hay que encaminarse hacia eso, pero mientras tanto, bueno, cuando un pueblo se moviliza puede hacer cosas, ¿no? Excelente. Hay un punto que usted destaca en esta investigación y es como el hecho de gestionar políticas y obras públicas por parte de las personas de manera descentralizada también es una buena medicina contra la corrupción. Exactamente. ¿Cómo esto tiene relación? No, porque en primer lugar esto debe ser un proceso muy transparente, como se discute en asamblea, estos son los recursos, la gente dice esto es lo que yo quiero, eso pasa a una información pública, todas estas decisiones
se dan en distintas, en las aulas escolares, en las farmacias, en todos los lugares está expuesto. Además la obra, si se decide hacer una obra, debe estar allí la información. Esta obra costó tanto. Es lindo cuando la obra se le pone, como yo encontré en Ecuador, en una excepción por allá, esta obra fue hecha por decisión de la gente, ¿no? Entonces están todos los datos. Eso es muy importante para luchar contra la corrupción. Muy bien. Quiero su análisis antes de ir despidiendo con esta entrevista, Marta, porque en el contexto internacional tenemos países que están enfrentando hoy por hoy señalamientos sobre actos de corrupción. Usted ha destacado, por ejemplo, dentro de este informe, dentro de este análisis, el caso de Brasil en Porto Alegre con un proyecto impulsado por el Partido de los Trabajadores, un país y un partido político que recientemente se han visto salpicados por un importante caso de corrupción en Petrobras. En su mismo país, en Chile, la presidenta Bachelet acaba de hacer un cambio total de su gobierno, de su gabinete. ¿Qué ha pasado en estos países? ¿Es que han fallado los instrumentos de control social? ¿Es que no se han tomado en cuenta las demandas de la gente y se ha hecho espaldas de ella, de la gestión pública? ¿Qué ha pasado? Yo creo que han fallado los mecanismos. El sistema es corruptor y cada vez más corruptor, porque es un sistema que favorece no a los que trabajan, sino a los que son más pillos, decimos nosotros, no sé si aquí se usa, ¿no? Entonces, si el sistema favorece la corrupción, si no hay control social, entonces evidente, y si no hay transparencia, y eso que en Chile hay bastante ley de transparencia, ¿no? O sea que tiene que haber una gran vigilancia, y por eso que el control social para mí es parte esencial del tema de la planificación. O sea, no tiene sentido que tú planifiques, que tú decidas y que después otros hagan lo que quieran con tus decisiones y con tu inversión, ¿no? Entonces, en base a sus recomendaciones y análisis, ¿qué se le podría ahora decir yo pienso, a esos países? yo te voy a Sí, decir una cosa. sí, sí. O sea, yo creo que el tema de la corrupción es una bandera, la lucha contra la corrupción es central a nuestro proyecto. O sea, no podemos ser de izquierda, ni progresista, ni socialista si protegemos la corrupción. Y por eso a mí me parece excelente de que todo sea transparente, cueste lo que cueste, y aunque sean compañeros nuestros. Y por eso que en Querada, que se decía, mira, no, que vamos a descentralizar recursos, ahí va a haber entonces descentralización de la corrupción, porque siempre hay corrupción. Entonces, resultó que no. ¿Por qué? Porque, primero, crearon un comité nacional donde estaban todos los partidos políticos. No se puede hacer estos procesos con el partido de gobierno. Correcto. Tiene que hacerlo con todo el mundo. Pero además, las comisiones de control contra la corrupción eran pluralistas, pluripartidistas, y con sectores de la iglesia, con sectores destacados, etc. Entonces, ahí está, porque si no, ¿qué pasa? Que a veces nos queremos controlar entre amigos, y por piedad al amigo decimos, ay no, pobrecito, le vamos a perdonar esta. Aquí no hay nadie que dé a perdonar, no, aquí tenemos que saber que si nosotros no actuamos honestamente, llegará el momento en que seremos juzgados y castigados, porque a veces se juzga y no se castiga, y entonces... Lo que usted está proponiendo entonces de fondo son espacios de participación y control amplios, inclusivos. No estamos Por hablando de solo supuesto. partido político, No, estamos hablando de diversas representaciones sin políticas. color político. Yo aquí planteo eso. La participación popular no tiene color político, es ciudadana, ciudadanas y ciudadanos. Todos los que con buena voluntad quieran construir una sociedad humanista y solidaria. Ahora, si hay un tipo que te quiere destruir todo, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo irá marginando, ¿no? Pero el tema es gente de buena voluntad que quiera construir. Marte Harnecker, socióloga, es una importante referente del marxismo latinoamericano, intelectual chilena. Nosotros queremos agradecerle su tiempo con este espacio de entrevista y poder conocer a partir de ese análisis un poco de esta investigación. Nos queda claro la importancia de la planificación participativa y descentralizada. Le agradecemos Convocamos su visita a leer este libro. Perfecto, muchísimas y gracias. Y a una próxima reunión, cuando podamos juntarnos con quienes hayan leído, a discutir Excelente. qué se hace, qué no se hace y qué se puede hacer en este país. Queda hecha la invitación, Marta. Bueno, le agradezco mucho su gracias tiempo. por haberme invitado. Muchísimas gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición esta noche a las 11 y mañana a las 7 de la mañana. Posteriormente la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa, ya volvemos.